Muy feliz también pues de ver también caras que a veces las veo en redes sociales, ¿no? Los que estaban en redes sociales ahora han venido para la presencial y estoy muy agradecido. Mi nombre es Marcelo, así que les voy a invitar a ponerse de pie a manera como que van soltando el cuerpo y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que bendiga este tiempo de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has reunido en esta tarde, noche ya, para recibir, Señor, lo que tú has planeado, Señor, desde antes para cada uno de nosotros, Señor. Podemos reconocer que tú no eres un Dios de casualidades, sino que eres un Dios que planea las cosas de manera perfecta y exacta. Si hoy estamos aquí, Señor, es porque tú quieres hacer algo con nuestras vidas. Y si lo has estado haciendo, quieres seguir haciendo muchas cosas más en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te agradecemos desde ya, Señor, por el tiempo, por aquellos que nos visitan, por aquellos que son de la casa, por aquellos que son amigos de la casa. Te pido, Señor, que en este tiempo tú puedas hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice amén. Amén. Si antes, dale por supuesto la mano, salude al que está a su lado, dele una sonrisa, dile qué gusto que nos hayamos encontrado aquí, ¿ah? Y ahí pueden tomar asiento. Prepárese para este tiempo de compartir el mensaje. La canción decía, Jesús, eres todo lo que necesito. ¿Se recuerdan el principio? Estaba Jesús aquí y estaba el ser que era, en este caso, Adriana, y Jesús creó todas las cosas desde un principio. Déjame decirte que tú que estás sentado en este lugar, eres creación de Dios. ¿Ah? Eres creación de Dios. Y lo más hermoso de todo esto es que Dios todo lo que crea, lo crea con un propósito específico. No, es que yo vine por casualidad, Pastor Marcelo, yo fui un ups de mis padres tal vez, y entonces por eso yo llegué aquí en la tierra. No, el Señor tiene por supuesto un propósito para cada uno de nosotros y por supuesto tenemos que ir, como se dice, ir descubriéndolo. Pero ¿a dónde tenemos que ir? A la fuente. Hablemos un poco del Génesis. Génesis significa comienzo y la palabra nos dice que debemos recordar la obra del Señor. Dios en su palabra nos dice en Génesis 1:31, dice, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era bueno, que era muy bueno. Y pasó la tarde, llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Déjenme decirles que tú eres, por supuesto, una obra perfecta de Dios. La palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Pero ¿qué pasa? Dice que entró el pecado en el mundo y quiso arruinar, ¿qué cosa? El propósito de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Qué cuál era, no? Qué molesto, ¿no? Si el Señor ya tenía un propósito para con mi vida, ¿por qué es que dejé yo tal vez que el pecado entrara y me desviara de ese propósito? Así que queremos recalcar, por supuesto, que somos creados, como dice la palabra, a imagen y semejanza de Dios. Pero sobre todo Génesis 1:31 dice que entonces Dios miró y todo lo que había hecho vio que era muy bueno. Digan todos conmigo, muy bueno. Muchas gracias. Discúlpenme que los haga participar, pero así como que nos vamos ahí conociendo un poco más, como se dice, ¿no? Entonces tú, por supuesto, eres una creación de Dios con un propósito específico. Pero, ¿qué pasó? Entró en la escena, como lo veíamos en esta significación. Entró en escena, ¿qué cosa? Esa búsqueda, como decía la película. ¿Conocen la película de Will Smith? Muy conocida, En búsqueda de la felicidad, ¿no? Y el ser humano, tal vez creado, dice la palabra, somos creados, pero nacemos con una naturaleza de pecado. Es necesario que nos acerquemos a nuestro Creador. Y ese vacío que a veces decimos, ese corazón con el cual nacimos, y tiene un corazón que tiene como un vacío en forma de silueta de Dios, y ese es Jesús, que necesita completar ese rompecabezas en tu corazón para que dejes de sentir ese vacío. Tal vez la joven que estaba aquí recurrió, ¿qué cosa? Al dinero. Dijo, bueno, con el dinero podría tener muchas cosas. Tal vez recurrió a la bebida, a las drogas, a las fiestas, a la vida nocturna, tratando de llenar el vacío que había en su corazón. Atrapado, por supuesto, y seducida por el enemigo, que la palabra nos enseña que es Satanás, el príncipe de este mundo. Así que nosotros debemos identificar y darnos cuenta
que a veces el hombre tiene ese vacío, pero es necesario volver al Génesis, como se dice, volver al principio. Volver al principio es volver a estar con nuestro Creador. La historia se arruinó. Algo tiene que pasar para que esa historia pueda volver a su lugar. Déjeme decirle que el pecado no es algo que uno diga, el pecado es apetecible, porque el pecado se presenta como una manzana roja, ¿no? Muy brillante, muy hermosa, ¿no? Qué buena manzana, dices tú. Pero déjame decirte que el pecado que hoy puedes tú cometer no sacia tu alma para siempre. Este es un placer, como se dice, momentáneo. La joven que estaba aquí, ¿qué cosa pasó? Probó ciertas cosas y después apareció otro y probó otras cosas y probó otras cosas, pero nada de esas cosas sació su alma. Era necesario nuevamente volver a su Creador. El pecado no hace otra cosa que crear una barrera de separación entre Dios y nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener libre acceso a Dios? ¿Ah? A la gran mayoría nos gustaría tener libre acceso a Dios. Pero ¿saben qué? El pecado es como esa barrera de separación que nos impide estar con Dios. Algunos dirán, pero Pastor Marcelo, Dios me ha olvidado, Dios me ha dejado, Dios no está conmigo. Déjame decirte que Dios, porque es santo, no habita en el pecado o con el pecado. Entonces ese pecado ha creado una barrera de separación entre tú y Dios. Es necesario que ese pecado sea quitado de en medio. Es necesario que alguien pague, como se dice, la fianza, ¿no? Hace poco salió un futbolista que por ahí vino otro amigo futbolista y le pagó una fianza. Hace poco escuché una noticia así. Pero déjame decirte que tú y yo somos culpables de nuestros pecados. La palabra lo dice, que aquella persona que practica pecado se hace esclavo del pecado. Y ustedes dirán, pero Pastor Marcelo, usted nos está contando unos cuentos muy extraños. No, la palabra de Dios lo dice en Juan 8:34, que dice lo siguiente. Les aseguro que todo aquel que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. No sé si ustedes tienen la oportunidad, seguramente lo tienen, en el cual ven por las calles a personas envueltas en muchos vicios tal vez, o en muchas cosas tal vez que no las dejan seguir por la vida cumpliendo el propósito. Y alguno dirá, sí, pero Pastor Marcelo, esta idea es para aquellos que realmente no pueden ya más con su vida, pero yo sí puedo a través del trabajo, a través de las cosas. Déjame decirte que este no es un mensaje solamente para aquel que aparenta estar en necesidad. Déjame decirte que a veces detrás de una silla, detrás de una persona hay todo un mundo, se puede decir. Y uno no sabe el corazón de las personas. Hoy tú estás sentado al lado de esa persona, pero el día de mañana esa persona decidió quitarse la vida y no vuelves a verla nunca más. Pensaste que sus lentes y su camisa y su buen pantalón o el carro que traía era suficiente para él, pero no sabías lo que había en lo profundo de su corazón. ¿Saben qué? En el mundo existe muchas personas que tienen este corazón entenebrecido, lleno de oscuridad, porque Cristo no está brillando en sus corazones. La Semana Santa no es el momento de una vez al año para recordar a Jesús. Uno tiene que recordar y pensar en Jesús siempre, todos los días, no solamente una semana, tenemos que hacerlo siempre. Pero para eso es necesario que esa barrera de separación, que es el pecado, sea quitada de en medio de nosotros. Yo me identifico, no sé si tú te identificas, pero quiero decirte que si estás aquí, por supuesto, no es por casualidad, como lo decía en mi oración. Estás aquí porque Dios te ha traído aquí, porque Dios ha agendado tal vez hasta el pasaje de la gasolina, el taxi, el amigo, la amiga, el familiar, el pretexto, como se dice, el gran pretexto para que tú estés aquí delante de Dios. Déjame decirte que todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos, como se dice, hacer las paces con el Señor. La palabra dice que necesitamos estar a cuentas con Dios. Yo cuando veo una escenificación como la que vi, y seguramente algunos de ustedes tal vez no me lo dicen, o de repente sí, son capaces de decirlo, pero se sienten identificados con alguna parte de la vida de esta joven. Yo, al igual que tal vez esta joven, teniendo por supuesto mis 18 años, prácticamente ya para tener 18 años también
vivía, como se dice, una vida vacía. Una vida en la cual no había sentido para la vida. Yo era de aquellas personas que jugaban entre la vida y la muerte porque pensaba que la vida no tenía ningún sentido, no había razón por lo que seguir viviendo, no encontraba propósito alguno. Era necesario que yo realmente encontrara un propósito por el cual vivir. Y es en esa búsqueda, tal vez como la joven, que también provee muchas cosas, como la bebida, como las fiestas, como la vida nocturna, tratando de llenar ese vacío en el corazón. Yo me siento identificado, no sé si tú te sientes identificado. Tal vez alguno lo dirá, sí, yo me siento identificado, pero no lo voy a decir ahorita porque me van a ver de lejos y no quiero que todos se enteren. Pero en realidad me siento identificado porque en algún momento, en una parte de mi vida, estuve en la búsqueda, como se dice, de la felicidad. Estuve en la búsqueda de llenar ese vacío que había en mi corazón y probé muchas cosas tratando de llenarlo, pero me di cuenta, como hoy lo vemos, que eso no es suficiente. Déjame decirte que lo que tú hoy haces o lo que has hecho no va a ayudarte para la vida eterna, no te va a transportar a la vida eterna. Aún la palabra dice que nuestras obras, dice Pablo, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Pastor Marcelo ha venido con el pie en alto! No, la palabra lo dice. Y la palabra dice eso, aunque nuestras buenas obras no se comparan, nuestras buenas obras no nos llevarán al cielo. El único que puede saldar esa deuda es alguien perfecto. Y ese perfecto es, por supuesto, Jesús. Dile que está a tu lado, el perfecto es Jesús. Entonces yo no sabía que alguien podía librarme, ¿no? No sabía que alguien podría realmente hacerlo. No sabía que alguien podría entenderme. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15 lo siguiente. Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Déjame decirte que ni tú ni yo podemos realmente ser aceptos a estar delante de la presencia de Dios por nuestras buenas obras o por nuestra linda cara, como dicen algunos, ¿no? No por las cosas bonitas que hagamos estaremos delante de Dios, sino porque hubo alguien, ¿no?, que conoció nuestras debilidades, que estuvo expuesto a todo, pero sin pecado. Era necesario, como dice la palabra de Dios, que alguien pagara por tu pecado y por mi pecado. ¿Y quién fue aquel que pagó por ese pecado? Por tu pecado y por mi pecado, hagámoslo personal, fue Jesús. Jesús fue el que fue a la cruz por ti. Ahora vas a hacer algo que lo va a rayar, como se dice. Dile que a tu lado, lo hizo por ti. ¿Ah? Lo hizo por ti. Y si no le quedó claro, le vuelves a decir, lo hizo por ti. ¿Ah? Parece que no le quedó claro, entonces ahí le estás ayudando un poco, que Jesús fue a la cruz por ti. Déjame decirte que Dios no es un Dios así nada más. Imagínate que a veces cuando pensamos y hablamos sobre las personas y decimos, no hay nadie igual a otro. Dios nos hizo únicos, ¿no? Por allá los tocayos Sergio no son iguales, son Sergios, ¿no? Pero no son iguales, ¿no? Por allá tal vez, otro por aquí, no se parece al que está a su lado, ¿no? Sino que Dios nos hizo únicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús murió por ti, de manera única y personal. No, Señor, tú moriste por la multitud, tú moriste por todos. No, tú moriste por mí. Me conoces, si tuviste la capacidad y la perfección de hacerme único, ese rostro, ese pie, ese dedo chuequito, ¿no? Ese callito, lo que tengas, eso es único, es tuyo. Solamente, no es de nadie más. Así como Dios te hizo único, por supuesto, la salvación también es única para ti. Así que si tú estás en esta tarde, por supuesto, quiero decirte que Dios te comprende. Fue expuesto a todo y Él venció sobre el pecado. Entonces uno dice, si yo no puedo, entonces ¿quién puede? Entonces yo me enteré y por supuesto la palabra de Dios nos enseña que Jesús venció el pecado. Y no solamente venció el pecado, sino que también venció la muerte. Entonces, si Jesús me entiende y Él venció el pecado, entonces Él es el único que puede librarme de todo vicio, de todo pecado que me tiene entretenido. Es difícil y es duro a veces ver a personas, a familiares, amigos, ¿no?, envueltos en tantas cosas y dando vueltas como en un laberinto sin salida. Y al final decimos, ¿qué pasará o qué será de esta persona? Déjame decirte que el único que puede ayudarle a esta persona
es Jesús. Jesús, por supuesto, como dice Romanos 3:23, dice que todos hemos, ¿qué cosa? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Alguno dirá, no, pero Pastor Marcelo, yo soy casi perfecto. No, casi. Por poco llego a la perfección. No, la palabra de Dios dice que todos le hemos fallado a Dios de una u otra manera. Y entonces si la palabra de Dios es clara y es sincera y Dios nuestro Creador nos dice que realmente le hemos fallado, créele a Dios. Créele a Dios. Sí, Señor, Dios dice que yo le he fallado. ¿En qué te he fallado, Señor? Entonces Dios abrirá los ojos espirituales a ver que muchas cosas que hacemos le hemos fallado a Dios y es necesario reconciliarnos. Solamente Jesús puede ayudarnos a estar en la presencia de Dios. Y el versículo que sigue, el versículo 24 dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Así que Dios puede, por supuesto, librarnos. ¿Alguno de ustedes es abogado? ¿Hay un abogado por aquí? Allá había un abogado, muy bien. ¿Por allá también hay otro? Muy bien. Si usted está en un juicio y es culpable, por supuesto, de sus pecados, usted tendrá que ser condenado a muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, pero además el regalo de Dios es la vida eterna. Entonces déjame decirte que si tú estás en el tribunal final y Dios te dice, ¿por qué es que debo dejarte entrar al cielo? Tú dirás, sí, yo tengo acá mi pergamino de buenas acciones. Y acá tengo mi pergamino de las personas con las que colaboré. Fui tal vez un millonario en la tierra y doné todo mi dinero para la gente pobre. Pero déjame decirte que la palabra nos enseña que solamente el sacrificio de Jesús puede realmente redimirnos del pecado. Jesús es aquel que está en esa corte en el cual tú, pon tu nombre allí, estás siendo juzgado delante de Dios. Y no hay ninguna cosa que tú hayas hecho en esta tierra que te haga merecedor del cielo. Solamente alguien puede hacer eso por ti. Aparece Jesús en escena, el único que puede hacerlo, y decirle, yo lo redimo, yo he pagado la deuda por él. ¿Y cuándo la pagó? La pagó en la cruz cuando dijo, consumado es. Era necesario un sacrificio, era necesario que alguien pagara la fianza, era necesario que alguien pagara por nosotros. Y déjame decirte, y puedes decírselo que a tu lado, Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó tu lugar porque tú eras el que debías estar allí, pero Jesús tomó tu lugar y es por Él que por supuesto tenemos entrada al cielo. Ahora tú dirás, tal vez yo no estoy, como se dice, lo mejor preparado, ¿no? Algunos me dicen, sí, ya voy a ir a la iglesia cuando esté preparado, ¿no? Eso fue cuando tenía 18, después lo volví a hablar cuando tenía 25, ya iré, sí, ya cuando tenía 35, ya iré, cuando tenía 45, ya iré, cuando tenía 55 y va pasando el tiempo. Y no sabemos si algún día estará realmente, ¿no? Porque a veces posponemos mucho esta idea de ir a Dios. Y también lo otro que sucede es que algunos no se sienten aptos. ¿Ustedes creen que la joven que estaba aquí era apta para estar con Jesús? Si había cometido todos los pecados, ¿era apta? No era apta para estar con Jesús. Algunos se alegran y dicen, el apóstol Pablo, tremendo matador de cristianos, ¿no? Asesino, ¿no? Y después predicaba la palabra pero como si nada. ¿Eso qué cosa quiere decirnos? Que tenemos que venir a Jesús como estamos, tal como hoy estamos, podemos venir a Jesús. Déjame decirte que hay una buena noticia para ti. Y esa buena noticia es que Jesús, por supuesto, te recibe con los brazos abiertos. Está dispuesto, como se dice, a lavar tus vestiduras. Si tus vestiduras se ensuciaron y naciste con un propósito en la vida y ese propósito se arruinó, se malogró, Dios está dispuesto a lavar tus vestiduras. Esa vestidura blanca que Dios te dio al principio, Dios la puede limpiar, la puede lavar, la puede realmente reparar, como dice. Cuando Dios creó todo lo que creó, lo hizo con el poder de su palabra y solamente necesitas tú también una sola palabra de Dios para ser perdonado, para ser limpiado, para ser salvo delante de Dios. La buena noticia es que Jesús te dice, como lo dice la palabra en Isaías 1:18, que dice lo siguiente, vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, los haré tan blancos como la nieve.
y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Dios te dice hoy, ven como estás. Ven delante de mí, dice el Señor, y Él te dará perdón. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo yo quiero realmente. Y hay personas, por supuesto, que sienten ese deseo en su corazón. Dice, ya entiendo por qué estoy aquí. Y déjame decirte que Dios te llama, por supuesto, y te dice que hoy es el día, no mañana, sino que hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que Dios ha preparado para que tú le digas, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que me he vivido alejado de ti. Y es necesario, Señor, que yo te pida perdón. Y de esta manera Jesús estará dispuesto, ¿qué cosa? A perdonar tus pecados. Sean grandes, sean pequeños, del tamaño que sean, Dios está dispuesto a perdonarte y a lavar tus vestiduras y darte una nueva oportunidad. Déjame decirte que Jesús fue a la cruz de Calvario y fue crucificado entre 4 paredes. ¿Fue así? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguno conoce que Jesús fue crucificado entre 4 paredes? No. Jesús fue crucificado en medio de todos públicamente. Y pusieron sobre su cruz el rey de los judíos. Lo pusieron en 3 idiomas para que todos los que caminaran por ahí supieran quién era Jesús y de qué era culpable. Era culpable, ¿de qué cosa? De pagar por tu pecado y por mi pecado. Jesús fue a la cruz públicamente y Jesús te dice hoy, si tú estás dispuesto a pedirle a Jesús que venga a tu vida, hazlo también públicamente. Si tú estás dispuesto realmente a decirle, Jesús, tú fuiste a la cruz públicamente por mí, yo públicamente quiero recibirte en mi corazón. Yo públicamente, Señor, quiero hacer una decisión por ti. Yo públicamente, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados y quiero pedirte que seas mi Señor y Salvador personal. Déjame decirte que la única manera de estar delante de Dios es a través de Jesucristo. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Así que les invito en este tiempo, allí con sus rostros inclinados, si usted ha venido por primera vez, o ha sido invitado, o ya ha venido varias veces tal vez a esta iglesia y ha recibido de Dios, no importa. Pero si usted reconoce que necesita hacer una decisión por Jesús, pedirle que Jesús haga algo nuevo en su vida, dele la oportunidad a Jesús y Él no le va a defraudar. Venga, por supuesto, a Cristo hoy. ¿Cómo lo va a hacer? Allí mientras que todos oramos y la gran mayoría de los que estamos en casa oramos, yo le voy a pedir a usted que levante la mano. Y si usted levanta la mano, yo le voy a guiar a hacer una oración por Jesús, para que Jesús perdone sus pecados, para que Jesús pueda entrar a su corazón. ¿Hay alguien? Gracias, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que desea levantar su mano y decir, Dios te bendiga? Mantengan por favor sus manos levantadas. Por favor, mantengan sus manos levantadas. ¿Alguien más que desea decirle, gloria a Dios, Dios te bendiga, Carol? Gloria a Dios, Dios te bendiga también. ¿Alguien más desea decirle, Jesús, reconozco que me he alejado de ti, necesito reconciliarme, necesito estar contigo, necesito que tú seas el que me libertes de todo vicio, de todo mal? No se preocupen, amigos y amigas, el pecador número 1, como se dice, está parado delante de ustedes. ¿Por qué? Porque todos les hemos fallado al Señor. Y algún día yo también levanté mi mano y algún día le dije, Jesús, perdona mis pecados, líbrame de esto que estoy sintiendo. Llévate esta inconformidad, este vacío y dame paz. Lo que el mundo, la gente necesita muchas veces es paz. Levanta tu mano ahí tú que estás. Vamos, 1, 2 personas, 3, ¿alguien más? 4 personas, ¿alguien más que levantó su mano? Carol también, 5. ¿Alguien más desea? ¿Sí? Voy a pedirle que se ponga de pie mientras que todos oramos, ¿sí? Póngase de pie ahí donde está. Y venga aquí adelante. Vamos a hacerlo como dice Jesús. Venga aquí adelante, yo voy a bajar con usted, o me voy a acercar a usted, y vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que venga a nuestras vidas.